Bienvenidos. Este es el séptimo espacio abierto del módulo 5. Estamos a punto de terminar este módulo, pero no el camino del aprendizaje, que gracias a que nos hemos habilitado más para saber argumentar, ahora podemos recorrer con más seguridad. Agradezco a quienes están presentes ahora y a quienes participarán viendo la grabación. A unos y a otros les recuerdo que pueden preguntar, comentar, participar de cualquier manera ahorita o por escrito en la plataforma. Les comparto esta escena tan bella que es la fotografía de uno de sus compañeros. Esta fotografía es de su pueblo. Al compartirnosla, él captó lo que hemos tratado de comunicar durante este módulo, con las pinturas con las que hemos ilustrado los espacios abiertos. Dan ganas de estar en un espacio así, como este, limpio, abierto, sencillo. Así hemos intentado que sean nuestros espacios abiertos. Así es como tenemos que hacer los espacios donde estemos. Todos, todos los espacios donde estemos. Nuestra casa, el transporte público, el trabajo, la escuela. Si cada espacio en el que estamos nos esmeramos por hacerlo mejor, será un lugar más humano y más agradable para vivir. Bueno, pues los espacios abiertos son protagonizados por ustedes. Por eso es que ahorita es el tiempo de las preguntas y comentarios. Y a ver, eh, vamos por partes. En relación con los recursos de la semana, que son los mismos del módulo, ¿hay alguna pregunta o comentario? ¿Alguna cosa que quieran profundizar? No, no ninguna. Gracias, María Lisbeth. Bueno, y en relación con eh, las instrucciones del proyecto integrador o del foro de integración, ¿hay alguna pregunta o comentario? Senti. Adelante, adelante, María Lisbeth. No, no hay ninguna duda. Muy bien. Bueno, es que realmente tú has hecho con mucho esmero los trabajos anteriores y por eso has aprendido bien. Y eh, ciertamente lo que se pide en el proyecto integrador ya lo hemos trabajado en las actividades anteriores. Especialmente hay dos detalles que conviene tener muy presentes. Uno es la estructura de la argumentación, es decir, el razonamiento que va con premisas para concluir en una conclusión, que eso ya manejas muy bien, María Lisbeth, y te felicito ahora de viva voz. Y el otro detalle es la elaboración de hipótesis, que también ya manejas muy bien y que vimos en la sesión pasada. Estos son dos detalles que facilitan la redacción de trabajos de investigación. Ciertamente en este módulo no vamos a poder hacer la investigación. No podríamos realizar completamente un trabajo de investigación, pero sí podemos plantearlo. Es decir, sí podemos poner las partes esenciales de un proyecto de investigación, aunque nos falte hacer la investigación y verificar la hipótesis. Pero el planteamiento del problema sí lo podemos hacer. La justificación
también la podemos hacer. La estructuración de los argumentos también ya la podemos hacer. La hipótesis la podemos hacer. Y entonces eso nos va a servir mucho para cuando haya la ocasión de hacer investigaciones completas. Para eso sirve la preparatoria, para prepararnos. Bueno, si tenemos en cuenta estos dos elementos que son importantes, la estructura de la argumentación y la hipótesis para el proyecto integrador, eh, nos será más fácil realizarlo. Y entonces, bueno, siguiente pregunta. En relación con la guía de inicio de semana, ¿hay alguna pregunta o comentario? ¿Se entienden bien las No, recomendaciones? Sí, adelante, adelante, María Elizabeth. no ningún comentario. Em, Preguntaba si se entendían bien las recomendaciones. ¿Tú cómo las viste? ¿Se entienden bien las recomendaciones? Sí, se entienden bien. Ay, qué bueno. Bueno, pues quiere decir entonces que eh, el aprendizaje ha estado bastante bien. Em, ah, en relación con el foro de integración, ¿podrías contarnos un poco, María Lisbeth, eh, cuál es el avance científico que eh, has, que te gustaría plantear o que has estado planteando en el foro de integración? ¿De cuál avance científico podrías hablar? ¿Del COVID? Sí, puede ser de el descubrimiento del virus que provoca la enfermedad llamada COVID o del descubrimiento de la vacuna contra el COVID. Ciertamente son avances del conocimiento y por eso son avances científicos. Descubrimiento del virus, descubrimiento de la vacuna. Fíjense cómo este verbo, descubrir, habla de una mejora del conocimiento. Por eso decimos que es un avance científico. Es muy buen tema. Así que te animo a que sí lo utilices y a que argumentes en relación con ese. Muy bien. Pues mira, si no hay preguntas ahorita, quizá convenga dejar este tiempo para seguir con la elaboración del proyecto integrador y también para hacer las aportaciones al foro de integración, de manera que no nos vayan a comer las prisas y no hagamos sobre todo las intervenciones en el último día, porque eso resta puntos y no permite la interacción con los compañeros. Entonces, propongo que ahorita demos el tiempo para hacer las intervenciones en el foro de integración y también para terminar el proyecto integrador. Yo enseguidita pondré una grabación
donde se pueden responder algunas preguntas, pues bueno, del tipo de las que no hubo ahorita, porque pues ciertamente a María Lisbeth en realidad ya le han quedado claras las cosas necesarias. Lo ha mostrado en sus trabajos, por lo cual, reitero, te felicito. Em, Bien. bueno, si te parece bien entonces la idea de dejar el tiempo para el trabajo personal. Sí, Muy bien, entonces, eh, pues de todas maneras nos encontraremos el próximo viernes en el octavo espacio abierto y continuaremos para ver si es necesario ajustar alguna cosa del proyecto integrador o del aprendizaje general de este módulo. Por lo pronto, deseo que pases muy buena noche y que tengas éxito en el trabajo. buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Antes de iniciar con ellos, quisiera hacer dos aclaraciones para que aseguren hacer muy buen trabajo en lo que se nos pide. Lo primero es en relación con la actividad, lo que tenemos nosotros que hacer en el foro de integración. Foro de integración. Fíjense que lo que se nos pide es mencionar avances científicos. Y aquí, con esto, les estoy indicando y haciendo énfasis de que los avances científicos son las mejoras del conocimiento. Es decir, a lo largo de la historia, muchos hombres y mujeres han ayudado a mejorar el conocimiento. Si se trata de mejora del conocimiento, entonces estamos hablando de avance científico. Diferente de los avances en herramientas, que esos no nos piden en el foro, y también los avances en procedimientos. Ujú. Si ustedes revisan la sesión guía de inicio de semana, encontrarán que hay un momento como de un ejercicio para poder identificar y diferenciar estos tres tipos de avance. Lo que nos piden en el foro de integración es el avance científico. Y a ver, aquí voy a hacer una pregunta. Pedro de Verona, em, los vendoletes, que son estos fragmentos de cinta que nos sirven para mantener unida la piel en una herida. Los vendoletes, ¿son avances científicos o son avances tecnológicos o son avances técnicos? Dinos, por favor. Serían avances técnicos y científicos. Vamos a corregir. Los vendoletes son herramientas. Ujú. Son cosas que se usan para esta herida. Pero también tú corrígeme, ¿eh? En cuanto que son herramientas, entonces propiamente son avances tecnológicos. Ciertamente requieren de conocimiento, pero es conocimiento aplicado. Al ser aplicado, entonces ya se convierten en avances tecnológicos. Ciertamente requieren de un procedimiento, pero al ser herramientas, ya son avances tecnológicos. Ujú. ¿Vamos viendo? Otra pregunta. El Internet, que nos permite ahorita comunicarnos, el Internet, ¿es un avance científico o es un avance tecnológico o es un avance técnico?
Es un avance técnico. Gracias, Miriam. Gracias, María Isabel, por por sus respuestas. Vamos a decir así. El Internet es tecnología y por lo mismo es un avance tecnológico. El Internet ciertamente requiere conocimiento, pero ya está aplicado ese conocimiento en el Internet. Ya es más que conocimiento, ya es aplicación. El Internet es una herramienta. Eso ya nos indica que es un avance tecnológico, así como lo están diciendo Pedro de Verona y María Isabel. Y entonces, ustedes tendrán que estar muy pendientes para no poner al Internet en el foro de integración. Pero pensemos, el Internet requirió un conocimiento. ¿Qué conocimientos hacen posible al Internet? ¿A ustedes qué se les ocurren? ¿Qué necesitaría uno conocer para hacer el Internet? Mm, Gracias, Miriam del Rosario, por tu respuesta escrita. Los demás también, por favor, escriban sus respuestas. ¿Qué conocimientos se necesitan para producir el Internet? Gracias, María Isabel. Sí, fíjense que ustedes están identificando bien. El conocimiento que hace falta para producir el Internet es un conocimiento técnico y tecnológico. Claro, para poder llegar a esos conocimientos técnicos y tecnológicos, antes alguien tuvo que conocer cómo funcionaba la electricidad, cómo se podrían comunicar a largas distancias, usando, como bien han dicho, técnicas y tecnologías. Si nosotros buscáramos los conocimientos, solo los puros conocimientos, no las técnicas ni las tecnologías, encontraríamos que hubo personas que tuvieron que pensar muchas matemáticas. Bueno, pues las matemáticas son conocimiento científico. El primer avance de conocimiento científico matemático fue la invención de los números para podernos referir a las cantidades. Claro, eso sucedió hace miles de años, pero fue un avance científico. ¿Qué? ¿Un avance científico de hace miles de años? Pues sí, el conocimiento matemático fue un avance científico de hace miles de años. Oigan, y entonces la invención de la rueda fue un conocimiento científico, porque también fue de hace muchos miles de años. La invención de la rueda, díganme ustedes, por favor, ¿es un conocimiento
científico o tecnológico o técnico. La rueda, la de piedra o la de madera. Díganme ustedes, ¿qué tipo de avance es? Gracias, Miriam del Rosario, por tu respuesta. Gracias, Karina Janet. Gracias, María Isabel. Lo han dicho. La rueda de piedra o de madera, como la hayan inventado, la rueda es un avance tecnológico, porque es una herramienta, es un artefacto. Y entonces, en el foro de integración, solo van a poner los avances científicos, no los tecnológicos ni los técnicos, solo los avances científicos. ¿Esto sí queda claro? Hasta acá escuché el sí, profesor. Muy bien, qué bueno que queda claro. Esa era la primera cosa que quería aclarar antes de darle paso a sus preguntas. Qué bien, qué bueno que responden. Agradezco mucho que estén respondiendo que sí, sí quedó claro. Muy bien. Ahora vamos a otra cosa que hay que aclarar. Déjenme ver, aquí está. Miren, yo les traía un ejemplo. Como avance científico que mejora el conocimiento es el conocimiento de cómo ayudar a los seres vivos a resistir los climas agrestes, es decir, difíciles, cómo ayudarles a resistir las plagas. Ese conocimiento es el que genera a los organismos transgénicos. Aquí les estoy poniendo el nombre del científico mexicano que más ha ayudado al desarrollo científico de los transgénicos. Últimamente han tenido estos transgénicos una mala fama. Y los políticos que no son muy atentos a la realidad, los están haciendo quedar mal a los transgénicos. Realmente los transgénicos, gracias a las plantas transgénicas, bueno, sí, ahorita les cuento más. Gracias a las plantas transgénicas es que tenemos alimento. Desde hace muchos años circulan entre nosotros las plantas transgénicas que pueden resistir plagas y que han hecho, por esa resistencia, han hecho que ya no sea necesario ponerles insecticidas. A ver, díganme ustedes, ¿qué prefieren? ¿Una planta a la que le estén poniendo muchos insecticidas para matarle las plagas o una planta que por sí misma sea resistente a las plagas? ¿Cuál de las dos plantitas prefieren? ¿La que recibe los insecticidas o la que crece resistiendo a las plagas? Gracias, Miriam del Rosario. Es lo más lógico. Si ya hay plagas, hay que ayudar a las plantitas a resistirlas. Pues claro, lo están diciendo ustedes en el foro, digo, la conversación escrita, y les agradezco mucho. Bueno, las plantitas que resisten a las plagas son transgénicas. Si la plantita da fruto, ese fruto de la plantita transgénica no recibió insecticidas y nos lo podemos comer con toda tranquilidad.
sin recibir la contaminación de los insecticidas. Desde hace muchísimos años, 20, 30 años, hemos estado comiendo de esas plantitas transgénicas. Y no hay evidencia científica de que sean dañinas ni para el ser humano, ni para los animalitos de granja, ni para las plantas. No hay evidencia científica. Los que digan algo en contra de los transgénicos son ignorantes, aunque tengan el cargo más alto de la República. En fin, este doctor Francisco Bolívar Zapata es muy reconocido en el mundo por todos los aportes científicos que ha hecho. En México no es reconocido. En México lo desprecian. Pero él sigue aquí y sigue trabajando mucho. A veces se agüita un poco porque dice los gringos y otros países nos llevan ventaja en el conocimiento científico de los transgénicos porque nosotros aquí tenemos políticos ignorantes que evitan que haya el desarrollo del conocimiento científico. Pero él con mucha esperanza sigue trabajando aquí, sigue enseñando a las generaciones que quieran aprender de él para decirles, oigan, nuestro país necesita alimentos, nuestro país cada vez tiene menos agua, hay que hacer plantitas que resistan a las plagas y a la sequía. Él hace este tipo de cosas y otros científicos también. Bueno, yo les traía este como ejemplo. Gracias por... ¿Les parece interesante esto? Imagínense que los alumnos de prepa en línea puedan investigar biotecnología y puedan conocer de verdad si estos avances científicos son benéficos o si provocan algún perjuicio. Hasta ahorita, lo que dicen los científicos que han estudiado es no hay perjuicio. Así que los alumnos de prepa en línea podrían hacer mucho bien estudiando estas ciencias. Esto es biotecnología. Bueno, segunda cosa que ahora sí les digo que hay que poner mucha atención. En el proyecto integrador, en la sexta parte, se pide que describas de qué forma llevaste a cabo la investigación documental. Y la redacción de la instrucción dice algo así como, describe de qué forma lograste hacer los 4 elementos anteriores. Para que queden claros cuáles son esos 4 elementos anteriores, aquí los puse. ¿Cómo le hiciste para elegir el tema? ¿Cómo le hiciste para plantear el problema? Ahí. ¿Cómo le hiciste para hacer una justificación? ¿Y cómo le hiciste para formular la hipótesis? Ustedes disculparán por esta cosa. Ahí aparece ya. Estos son los 4 elementos a los que se refiere la instrucción de esta sección. Y para poder responder con precisión, solo hace falta que revisen los recursos que hablan de cómo conseguir información y cómo registrarla. Pero seguramente se acuerdan que estos recursos ya les había dicho que era conveniente leerlos, anotarlos, guardarlos precisamente para este momento. Quien tomó nota de esos recursos ya la hizo. Quien se dio el tiempo para poder ver cuáles son las técnicas de registro de información, ya la hizo. Quien no anotó, pues ya lo tiene que hacer. Y de esa manera quedará muy bien respondida la sección 6.
hasta aquí. ¿Queda claro lo que les estoy recomendando para poder responder bien la sección 6? Por favor, un pulgar arriba si sí queda claro. Cualquier otro signo si no queda claro. Gracias, Pedro. Gracias, Karina. Gracias, Miriam del Rosario. Muy bien. Bueno, pues ahora sí. Cuéntenme ustedes. De estos elementos que se nos piden para plantear una investigación, ¿cuáles tienen ya claros? La pregunta es, ¿cuáles de estos elementos ya están claros? Gracias, Pedro de Verona, por tu amable respuesta. Qué bueno que está todo claro. Gracias, Karina y Janet. Qué bueno. Gracias, María Isabel. De estos elementos ya todo está claro. O sea que ya saben cómo establecer el problema de investigación, ya saben cómo elaborar preguntas de investigación, cómo formular la hipótesis, que es bien divertido, cómo identificar las premisas de los argumentos, estructurar los argumentos. Muy bien, María Isabel, muy bien, Miriam del Rosario. Qué bueno que está todo claro. El Zoom nos avisa que nos quedan algo así como 10 minutos. Bueno, vamos a aprovecharlos bien. Ujú. Bueno, pues si tienen esto claro, ahora mi pregunta es, ¿tienen ustedes alguna pregunta en relación con los recursos o con los contenidos o con lo que se pide para el proyecto integrador? ¿Tienen alguna pregunta? Se vale tener preguntas, ¿eh? Por ejemplo, de alguno de los recursos. Gracias, Karina Janet, por decir que en el proyecto integrador, en la sección número 2, hace falta aclarar algo. Por favor, Karina Janet, cuéntanos, sea por escrito o abriendo tu micrófono, ¿qué es lo que se nos pide en la sección 2? Ahí está. Piensa cómo el tema tiene repercusiones en un ámbito específico. A partir de ello, plantea y escribe un problema de investigación. Gracias por esta pregunta.
porque la instrucción, esta que nos acabas de poner por escrito, es un poco, ambigua. No tiene precisión, la precisión que nos ayudaría a entenderlo bien. Exactamente. Primero, ahí hay una noción que hay que aclarar. ¿A qué se refiere con ámbito específico? Ámbito es un lugar. Puede ser un lugar físico o un lugar de temas, un lugar teórico. Por ejemplo, el ámbito de la salud es todo aquello en lo que caben, o en el que, si todo aquello en lo que cabe, las cosas que tengan que ver con la salud. Ese es el ámbito de la salud. El ámbito deportivo es todo lo que tenga que ver con el deporte. Eh, el ámbito familiar es lo que tiene que ver con las familias. Y entonces, la instrucción de la sección 2 dice que pienses en algo de un ámbito específico. La desventaja de esta instrucción es que primero enfatiza las repercusiones, y esto da la idea de que el problema de investigación es algo que daña al ámbito. Por ejemplo, alguien podría pensar, ya, el problema de investigación son los problemas familiares durante el confinamiento por la pandemia. Pero no se refiere a las dificultades. El problema de investigación se refiere a el aspecto de la realidad que vamos a enfocar para poder comprender mejor. El problema de investigación es la cosa que vamos a investigar. Y entonces, si alguien escogiera, lo que voy a decir ya es un ejemplo correcto, si alguien escogiera un aspecto del ámbito familiar que conviene estudiar, podría ser cómo los papás pueden compartir con sus hijos las cosas valiosas para la vida. Y eso ya podría ser un interesante un interesante problema de investigación. Los valores que los papás pueden compartir con sus hijos. ¿Cuáles son? ¿Cómo se comunican? ¿Dónde se aprenden primero? ¿Cómo se practican? Este tipo de preguntas de investigación nos sirven para conocer mejor. Pero entonces fíjense cómo el asunto era, dentro del enorme tema del ámbito familiar, pensar en un aspecto que nos interese conocer, que nos interese investigar. Ahora pregunto si sí expliqué con claridad, estimada Karina Janet. ¿Sí quedó clara tu... Bueno, si era eso lo que preguntabas? Muy bien. Les recomiendo que antes de... digo muy bien porque agradezco, Karina Janet, que hayas respondido que sí, ya quedó claro. Y ahora les recomiendo que antes de iniciar su proyecto integrador, vean la sesión guía de inicio de semana, esa que les puse el lunes, porque allí se van a aclarar otras cositas, otros detalles. Muy bien. Dice Miriam del Rosario,
dos preguntas. Primero voy a responder la más breve. Dice que no queda clara la noción interdisciplinar. Quiere decir que es algo que es mirado desde diferentes disciplinas. Ahí anda por aquí un mosco, ¿eh? Entonces, en una de esas voy a dar un aplauso así, a ver si se acerca más. ¿Se acuerdan ustedes que la semana pasada nos pedían que planteáramos un problema y luego buscáramos diferentes disciplinas o ciencias que abordaran ese problema de investigación? Por ejemplo, nos decían, a ver, planteando esto de la legalización de la marihuana, ¿qué disciplinas han abordado ese aspecto de investigación? Y ustedes encontraron muy bien que ese problema de investigación lo han abordado la economía, la estadística, la medicina, la psicología y otras más de esas disciplinas. Bueno, pues todas esas disciplinas, cada una desde su perspectiva, están tratando ese tema. Es decir, estimada Miriam del Rosario, interdisciplinar significa que que es un aspecto de la realidad que están mirando varias disciplinas. Eso es interdisciplinar, que varias disciplinas están metiendo mano allí. Se nos está terminando esta sección. Les pido por favor que vuelvan a entrar con el mismo enlace. Hay que esperar 4 minutos, acuérdense, para poder entrar con el mismo enlace. Y entonces, viendo esto de sí, de las disciplinas y de la interdisciplinariedad. ¿Esta noción de interdisciplinario sí queda clara, Miriam? Todavía no he terminado de responder toda tu pregunta. Adelante, adelante. Abriste el micrófono. ¿Sí queda clara la noción? ¿Sí queda clara esa palabra? Sí, profe, sí me quedó claro. Muy bien. Pero tu pregunta era todavía más profunda, porque estabas refiriéndote a la instrucción de, de la sección 9 y nos decías por escrito que en la sección 9 se pide que hagas, que redactes un ensayo. Y entonces ese es un primer desafío. Tendrán que redactar un ensayo. Quiere decir que si es ensayo, debe ser un texto argumentativo. Es decir, ese ensayo debe tener su propio razonamiento. Casi no debe tener información, sino que debe tener más su razonamiento y su propio juicio, juzgando los hechos que ustedes estén considerando como problema de investigación. Pero aquí viene la parte importante. Nos indica en la instrucción que en el ensayo que redactes, es decir, dentro de tus argumentos, destaques, resaltes la importancia de tratar ese tema interdisciplinariamente. Es decir, en tus argumentos tendrás que expresar que
vale la pena estudiar el problema de investigación que a ti te interesa desde la perspectiva de varias ciencias o disciplinas. Esto es lo que pide esa instrucción. Redacta un ensayo con tus argumentos y tus razonamientos y resalta que es bien importante que sea tratado desde la perspectiva de la disciplina fulanita, la disciplina sutanita, la ciencia tal, etc. Ahora queda más clara la instrucción, Miriam. Sí, profe, muchas gracias. No, gracias a ti, esa pregunta es muy buena. Es tan buena esa pregunta que nos permite hacer más sólido el aprendizaje de este módulo. Fíjense, uno puede escribir un montón de cosas relatando su propia opinión, lo que siente, lo que piensa, pero sin orden. Y ya, uno expresa su opinión. Pero ese tipo de escritos, que pueden ser informativos o, si son más superficiales, de pura opinión, ese tipo de escritos no son los escritos argumentativos, no son los ensayos, no son los que nos permiten un conocimiento más profundo. Los textos, los escritos que nos permiten un conocimiento más profundo son los textos argumentativos. Por eso, en este módulo, lo que te van a pedir es que hagas texto argumentativo. El texto argumentativo va a hacer que tú pongas tus argumentos y no solo las opiniones. El texto argumentativo va a hacer que te fijes bien en armar premisas y conclusiones. Y así ayudes a las ciencias que tú debiste haber consultado para avanzar en el conocimiento científico. En síntesis, el escrito que te piden en el proyecto integrador no es informativo, no es de opinión. El escrito que te piden en el proyecto integrador es un texto argumentativo, un ensayo, bien ordenadito, bien lógico y además interdisciplinar. Es un desafío interesante, pero es muy bonito. Muy bien. Gracias, Miriam de Rosario, por haber hecho esa pregunta que nos permitió esa aclaración. Ahora, una aclaración que no tiene que ver con el contenido del proyecto integrador. Yo no he terminado de calificar las actividades de la semana anterior, pero no se preocupen, lo voy a terminar de hacer. Y entonces a quienes no les hayan llegado las retroalimentaciones de la actividad integradora 5, les pido paciencia. Sí las voy a calificar, las estoy revisando minuciosamente y me tardo mucho con ellas para poder ayudarles a corregir lo que haya que corregir. Miriam del Rosario, ¿alguna otra pregunta? Gracias. Nos escribes que muchísimas gracias. Bueno, pues también gracias a ti. Vayamos de nuevo a... Gracias a ti por tu paciencia. Vayamos de nuevo a sus preguntas.
¿Alguna otra cuestión que tengan? Déjenme ver, porque sí hay detalles importantes. Por ejemplo, la hipótesis, pues es una frase breve de máximo 20 palabras. Y esa se vuelve a pedir en el proyecto integrador. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Mencioné algunos detalles en la sesión guía de inicio de semana. Pero si está todo claro, pues muy bien. Vamos a ver si se les ocurre algún otro detalle. Lo veremos. Gracias Karina Janet, gracias María Isabel por decir que está todo claro. Muy bien. Gracias Pedro de Verona. Muy bien. Bueno, aquí les estoy poniendo un ejemplo de un tema, de un problema de investigación y de preguntas de investigación que no se nos piden en prepa en línea en estas actividades, pero que los científicos de verdad saben que uno no avanza si no hace preguntas. Uno no puede hacer hipótesis si no hace preguntas. Y ya ustedes pueden ver. Aprovecho para responder esta pregunta que hace Miriam del Rosario, diciendo que, bueno, se piden 2 disciplinas, pero no dice qué extensión debe tener. Y esto no se indica la extensión porque realmente solo hay que mencionar el nombre de las disciplinas. No tienes que poner la información. Con que menciones el nombre de las ciencias o de las disciplinas, o de una disciplina y de una ciencia, ya, con eso. Con que menciones el nombre ya está bien. No hay que poner información. ¿Sí era lo que preguntabas, Miriam del Rosario? Qué bueno, muy bien. Bueno, pues miren lo que está en la pantalla, que es el ejemplo. El problema de investigación, o sea, el hecho que alguno de sus compañeros quiso conocer mejor, era, aquí falta, es las consecuencias de la contaminación por quema de basura. Ese es el problema de investigación, el hecho que eligió alguno de sus compañeros de otros grupos. Hicieron varias preguntas de investigación, pero eligieron esta. ¿Cuáles son las causas? Antes de ver las consecuencias, ¿cuáles son las causas? Y entonces en ese momento comenzamos a plantear posibles respuestas a esa pregunta de investigación. Por favor, díganme por escrito, en una sola palabra, ¿cómo le llamamos a las posibles respuestas a una pregunta de investigación? ¿Cómo le llamamos a lo que posiblemente podría responder a una pregunta de investigación? Una sola palabra. Ahí está Karina de Janet. Perdón, Karina de Janet, ¿eh? Karina Janet. Perfecto. ¿Quién más? ¿Quién más nos dice una sola palabra? Ahí está. ¿La hipótesis? Muy bien. Muchas gracias, María Isabel. Muchas gracias, Miriam del Rosario. Qué bueno que queda claro. Y entonces, fíjense, ante esta pregunta de investigación, que está muy interesante, gracias, Pedro de Verona, efectivamente, a lo que puede ser o podría ser una respuesta a la pregunta de investigación, le llamamos hipótesis. Y para esta pregunta de investigación, vean ustedes,
Todas las hipótesis que salieron. Ay, ya me pasé a la otra pregunta de investigación. Ahí está. Y salieron más. Yo nada más dejé 3 allí. El número de palabras, ahí lo tienen. Porque hemos dicho, si son menos de 20 palabras, es una buena hipótesis. Y entonces, yo me callo para que ustedes lean. Así mentalmente. Cada una de estas propuestas es una hipótesis muy buena para esa pregunta de investigación, para ese problema de investigación. Así de fácil y de bien pueden hacer ustedes sus propias hipótesis. Aquí hay otra pregunta de investigación. Yo dejo que ustedes la lean para que vean cuáles fueron las hipótesis que propusieron sus compañeros. Ay, aquí hay otra pregunta de investigación. Y 4 hipótesis. Aquí nada más conviene resaltar que el problema de investigación ya es otro. Digo, otro diferente al que estábamos comentando hace rato. Fíjense aquí. 1, 2, 3, 4 hipótesis para esta pregunta de investigación. Oigan, ¿ustedes ya plantearon su problema de investigación sobre el cual van a hacer su proyecto investigador? Proyecto integrador. ¿Ya lo plantearon? ¿Ya se imaginaron de qué lo podrían tratar? Muy bien. Bueno, gracias Pedro de Verona por tu mensaje. Realmente estamos terminando. No gastes tus datos. Ya con esto podemos despedirnos. Yo les agradezco que hayan participado muy bien. Pedro de Verona, yo espero que es- todas las emergencias que atiendas sean para bien y que tú y tus compañeros regresen con bien a sus casas. Agradezco el trabajo que han hecho hoy y pues nada más estoy atento si tienen todavía alguna otra pregunta o comentario. Profe, puede ser cualquier tema, cualquier tema que queramos para el proyecto integrador. Sí, sí, Miriam del Rosario, puede ser cualquier tema.
y cualquier problema de investigación. Revisa la guía inicio de semana. Revisa la sesión grabada que les puse el lunes. Ahí vas a ver algunos ejemplos. ¿Sale? Muchas gracias, profe. De nada. Karina Janet, qué bueno, ninguna pregunta, ninguna duda, qué bueno. Bueno, pues cuando hay al buen entendedor, pocas palabras. Gracias por la atención y por querer aprender. Gracias. Bueno, pues entonces les propongo que nos veamos el próximo viernes a las 7 de la noche. Será en esa ocasión nuestra última sesión. Por lo pronto, les deseo que pasen muy buena noche. Hasta luego. Ah, gracias, Pedro de Verona. Gracias, Karina Janet. Gracias, María Isabel. Hasta luego. Que descansen, así como nos dice Miriam.